Hola, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el demonio celestial no puede llevar una vida normal. Continuando con la historia, Chris se encontraba peleando contra el Caballero Blanco, mientras que ambos intercambiaban ataques uno detrás del otro, y al parecer estaban bastante parejos en esta pelea. El Caballero Blanco del Imperio de Cronos, al aterrizar, observaba fijamente a Chris, pero este último al tocar el suelo rápidamente comenzó a moverse a una gran velocidad. El caballero se encontraba impresionado con lo que estaba observando, mientras que Chris se preguntaba si acaso había sido demasiado superficial, todavía no podía controlarlo perfectamente. Y a pesar de lo que había dicho Chris, el caballero blanco se encontraba empapado de sangre. Este mismo comenzó a emanar una gran cantidad de aura por todo su cuerpo. Chris, observando a su oponente fijamente, comenzaba a pensar que en el pasado no podía entender las acciones ni las palabras de su señor, pero ahora lo podía entender perfectamente, mostrándonos cómo Chris nuevamente se batía en duelo contra el caballero blanco. El caballero quedaba sorprendido al observar cómo Chris comenzaba a retroceder, pero el chico terminó retrocediendo a una gran velocidad, causando que el caballero pensara que era demasiado rápido. Por lo que el título del destello de Dimitri no era por nada. Nos comienzan a relatar que el aura simplemente fluye y en ese caso solamente necesita dejar que el aura esté completamente en su estado más puro, que fluya libremente desde su núcleo de energía hacia su espada. Chris había pensado todo esto, mientras se mencionaba que entonces tenía que mostrar una nueva realización, mostraría su propia técnica que superaría al corte destellante. A una gran velocidad, el chico terminó realizando un ataque mientras lo llamaba un destello, mostrándonos cómo el caballero blanco ni siquiera pudo reaccionar ante el ataque proveniente del chico. Para cuando el caballero se dio cuenta de lo que había ocurrido era demasiado tarde, comenzando a darse cuenta de que realmente no pudo verlo, preguntando cómo había sido posible, mostrándonos así al mismo tiempo la grieta que había dejado Chris en el suelo luego de su ataque. El comandante de los caballeros de Cronos, observando la situación, no se lo podía creer. Uno de sus caballeros más importantes había sido derrotado, y Chris por supuesto no lo iba a dejar así, ya que rápidamente se acercó al caballero para acabar con la vida de este en ese instante, eliminando completamente esta amenaza. Y ahora Chris se encontraba observando fijamente al que podría ser su próximo oponente, el cual al darse cuenta de que el chico lo estaba observando comenzaba a sonreírle, pensando que tenía que mirar eso, pues el pequeño lobo ahora estaba mostrando sus colmillos. Los caballeros de Dimitri que habían presenciado este combate comenzaban todos a victoriar el nombre de Chris, mientras que el comandante del Imperio de Cronos pensaba en su caballero, el cual es una de las 12 espadas del continente. Había perdido contra un simple espadachín de aura de 4 estrellas. Comenzando a maldecir, el comandante se preguntaba si acaso los bastardos de Dimitri no se apegaban al sentido común. Y pase lo que pase, si tenían la posibilidad de tener que enfrentar a Roman, entonces absolutamente tenían que preservar la fuerza conocida como Hannibal. Corrijo una mala traducción que hice con el nombre del caballero al cual Chris acaba de derrotar. Su nombre es Diego. El caballero blanco es este que viene en este momento. Lo que pasa es que la traducción en inglés y en español están completamente invertidas. El comandante de Cronos llamaba la atención del caballero blanco, el cual rápidamente respondió que por supuesto iría al combate. El comandante le dijo al caballero que el siguiente oponente es un simple espadachín de aura de 3 estrellas, así que se lo iba a advertir por adelantado. Si llegaba a perder, toda su familia sería asesinada. El caballero respondió de manera afirmativa, rango número 7 del Imperio de Cronos, blanco. El juez comenzaba a anunciar que el segundo gran duelo de guerra comenzaría ahora mismo, Kevin contra este caballero blanco. El caballero de Cronos comenzaba a presentarse, pero Kevin lo observaba fijamente guardando silencio. Colocándose en guardia, el caballero mencionaba que entonces no necesitaban las palabras. El caballero comenzó a pensar que la vida de su familia estaba en juego en ese duelo, así que acabaría con él de un solo ataque. Moviéndose a gran velocidad, el caballero blanco se lanzó rápidamente a atacar a Kevin, el cual terminó repeliendo su ataque y ahora ambos se encontraban en un rápido choque de espadas. El choque de espadas era bastante intenso y vemos como Kevin recibió una pequeña herida en el corte. Los caballeros que presenciaban este combate afirmaban exactamente esto mismo, era un intercambio muy intenso. Blanco, por otro lado, se encontraba pensando que un simple espadachín de 3 estrellas se atrevía a bloquear su espada. Pero justo en ese momento, el hombre terminó dando un fuerte ataque que terminó creando una ligera apertura en Kevin. Al darse cuenta de esto, el caballero se encontraba pensando que era una apertura, era su momento de atacar, pero al mismo tiempo que él había atacado, Kevin había realizado un contraataque. El caballero se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La espada de Kevin se encontraba peligrosamente cerca de su cuello. El caballero se preguntó si acaso iba a ser una muerte mutua. Así que para evitar tener una muerte completamente absurda, el caballero rápidamente decidió retroceder para reposicionarse. Observando fijamente a Kevin, el caballero pensaba que sin lugar a dudas sabía que era un ataque que le cortaría la cabeza, y aún así había cargado hacia el frente sin ningún tipo de preocupaciones. ¿Y acaso ese maldito chico tiene más de una vida, mostrándonos cómo Kevin realmente había tenido una transformación de personalidad completamente abrumadora? El caballero, observando la actitud del chico, comenzaba a pensar que es un completo demonio.
Fue entonces cuando Kevin comenzó a hablarle, mencionando que no quería enfrentar a la carne de cañón como él, y quería pelear contra un espadachín de 6 estrellas como lo había hecho antes. Blanco le iba a preguntar al chico que a qué se refería, pero Kevin rápidamente lo interrumpió. Kevin le dijo al caballero que haría 3 ataques a partir de ahora y tenía que intentar bloquearlos si podía. Blanco le gritaba al chico que era un completo arrogante, ¿cómo podía decir algo así? Kevin, ahora emanando una gran cantidad de aura, comenzaba a utilizar la técnica de espada del demonio celestial. Y este es el movimiento primera fase, primer movimiento. El caballero blanco se encontraba preguntando qué demonios era lo que estaba ocurriendo. Kevin pasó a utilizar la fase intermedia, el segundo movimiento, realizando un corte rápidamente. Y aprovechando la oportunidad para mezclar ambos ataques, mostrándonos cómo el caballero blanco observaba los ataques dirigiéndose directamente hacia él. Kevin, por otro lado, pensaba lo que le había dicho Roman. Su cuerpo estaba forjado con las artes marciales del espíritu demoníaco, así que no podrá soportar nada más allá del primer movimiento de la técnica de la espada del demonio celestial, pero por ahora eso era más que suficiente para él. Vemos entonces cómo el caballero blanco fue alcanzado de lleno por este ataque sin poder hacer absolutamente nada. El caballero blanco, que no tuvo tiempo suficiente para reaccionar, terminó recibiendo de lleno el ataque de Kevin, quedando completamente descuartizado en el campo de batalla. El chico pensaba que es una técnica de la espada de su señor. Y ahora, colocando una sonrisa en su cara, comenzaba a decir que se lo había dicho, prefería pelear contra un espadachín de 6 estrellas. Luego de que Kevin acabara con su oponente, el comandante del Imperio de Cronos comenzaba a pensar que primero había sido Diego y ahora Blanco también. ¿Y qué demonios era esa malvada energía que estaba emanando el chico, comenzando a gritar que era magia oscura? Seguía gritando que manchar un duelo de guerreros sagrados con la magia oscura era algo imperdonable, ese era un resultado inaceptable. Por lo que el hombre, furioso, comenzaba a gritarle a todas las tropas que lo escucharan. Tenían que aplastar a esos sucios retorcidos que no sabían nada del honor de un guerrero. Y además, el imperio siempre prevalecerá, así que era momento de atacar, mostrándonos cómo la mayoría de los soldados del Imperio de Cronos iban cargando directamente hacia Kevin. El chico, observando esta situación, comenzaba a decir que era una táctica muy cobarde, pero justo en ese instante alguien terminó colocándole la mano en el hombro, mencionándole al chico que lo había hecho bastante bien. Pero ahora era su turno, era nada más y nada menos que Roman Dimitri, el cual finalmente iba a entrar al campo de batalla. Kevin observaba un poco sorprendido a su señor, el cual caminaba lentamente hacia donde se encontraban los caballeros del Imperio de Cronos. El chico no pudo evitar preguntarse qué rayos estaba intentando hacer Roman. Cambiando de escena, nos encontramos 10 años después de la muerte del demonio celestial Baek Jong-hyun. 2 personas se encontraban en medio de un lago pescando a mitad de la noche. El más joven le dijo a su maestro que quería saber la verdad. Cuando había entrado por primera vez al Murin de las llanuras centrales, ya era una era dominada por el culto demoníaco. Así que no se puede creer completamente lo que estaba escuchando. Todas las historias transmitidas sobre el demonio celestial Baek Jong-hyun, ¿acaso todas esas son realmente ciertas? Su maestro, observándolo de reojo, le dijo que así es. Ese día, cuando los 108 artistas marciales Shaolin fueron aniquilados por él, no pudieron hacer otra cosa más que admitir que no podían hacer nada contra él, contra un solo hombre. Y no sería una exageración llamarlo los logros del demonio celestial Baek Jong-hyun. El chico comenzó a decir que entonces le gustaría hacer una pregunta. En la historia del culto demoníaco había escuchado que Baek Jong-hyun fue el único en llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿el arte divino del demonio celestial que había dominado de verdad es el arte marcial más fuerte del mundo? Su maestro le dijo que podría o no podría hacerlo, dejando salir una ligera carcajada. El aprendiz le preguntaba a su maestro que a qué se refería exactamente. El hombre comenzó a relatar que más tarde Baek Jong-hyun obtuvo la iluminación y luego llegó al reino de los cielos. Sin embargo, durante el tiempo en el que unificaba al Murin todavía estaba en el reino terrenal. Nos comienzan a relatar lo siguiente: el arte divino del demonio celestial está compuesto por 3 reinos: el reino celestial, el reino terrenal y el reino del hombre. El reino del hombre es considerado el nivel más básico, y se trata de establecer las bases del arte divino del demonio celestial desarrollando los sentidos y aceptando la naturaleza. El reino de la tierra va más allá de un simple desarrollo físico, significa volverse uno mismo con la naturaleza misma. Y finalmente está el reino celestial. Y como su nombre lo dice, el reino celestial que trasciende a la humanidad y asciende a los cielos. El aprendiz, escuchando eso, preguntaba si ese era el caso. Entonces la respuesta es simple. Baek Jong-hyun era simplemente una existencia más allá de la comprensión. Ahora, de regreso al presente, Roman se encontraba pensando que finalmente había llegado al reino terrenal, y había pasado mucho tiempo desde que utilizó eso. El prota comenzaba a caminar y cada vez que daba un paso la energía que se sentía a su alrededor era cada vez más tensa y densa. Roman estaba utilizando el paso dominante del demonio celestial. El primer paso, tan solo como ver su pie hacia adelante, todo el piso alrededor del chico comenzaba a destruirse completamente.
Mientras todos observaban maravillados esto, el prota nos seguía relatando que el Murin de las llanuras centrales tenía un dicho: si el demonio celestial supremo bajaba de los cielos, tenía 9 técnicas de espada. Un solo paso de Roman hizo que algunos cuantos caballeros perdieran la vida al quedar atrapados entre las grietas que se creaban tan solo con ese paso. Entonces hay 9 pasos que las mantenían. Superpuesto segundo paso. El caballero de 6 estrellas que se encontraba en el campo se encontraba pensando que no era tan solo el suelo, esa presión se sentía como si el espacio mismo estuviese siendo destruido. Técnica de la espada del demonio celestial, fase intermedia, segundo movimiento. El balanceo de la espada de Roman Dimitri fue lo suficientemente fuerte para acabar con múltiples soldados del Imperio de Cronos y los cuales se encontraban cargando en dirección hacia el prota, mandándolos a volar a la mayoría de estos por los aires. Incluso Hannibal, observando la situación, no se lo podía creer, se encontraba completamente sorprendido por lo que estaba viendo. Así que sin más alternativa pensó que tenía que matar rápidamente a ese hombre, lanzándose a gran velocidad para alcanzar a Roman Dimitri de inmediato. Pero lo que no supo Hannibal es que se estaba metiendo directamente en la guarida del lobo. Roman terminó haciendo el superpuesto tercer paso, mostrándonos ahora cómo el aura comenzaba a reunirse alrededor de su espada. Fase intermedia, tercer movimiento, mientras que Hannibal se encontraba confundido por lo que estaba observando, pero para cuando intentó reaccionar ya era demasiado tarde. La energía de Roman se podía ver que era como un inmenso mar de olas que comenzaban a tragarse lentamente a Hannibal hasta que luego terminó mostrándose una impresionante explosión en el sitio de batalla. El comandante de Cronos estaba sorprendido por esto, ni siquiera podía ver hacia el frente debido a la enorme explosión de energía que había ocurrido. Luego de que el polvo y todo lo demás se disipara, observamos el enorme cráter que había dejado Roman justo delante del ejército de Cronos. Y delante del mismo prota yacía Hannibal, el cual al parecer se encontraba malherido, ya que el hombre había perdido una de sus piernas. Hannibal, dándose cuenta de la situación, comenzaba a gritar al darse cuenta de que su pierna había sido completamente destruida. Observándolo, Roman le decía que simplemente era ruidoso. El comandante de Cronos comenzaba a pensar que eso no es posible, pues Hannibal es el segundo en el ranking de Cronos y el tercero en el ranking continental. ¿De verdad Hannibal fue tan fácilmente derrotado? Roman comenzó a llamar la atención de Hannibal, mencionándole que había escuchado muchos rumores sobre él. Decían que él disfrutaba tomando prisioneros para luego torturarlos todas las noches. Y ya que había pasado en la guerra no le importaba. Sin embargo, si el objetivo era su propia gente, entonces le daría el mismo dolor. No, le daría un dolor aún más grande. Y así es como es él, así es como es Roman Dimitri, y así es como vive su vida. Realizando algunos cortes que dieron como resultado la amputación de las extremidades restantes de Hannibal. El caballero, aterrado por lo que estaba ocurriendo, comenzaba a alejarse como podía de Roman Dimitri mientras le pedía a este último que por favor lo perdonara. Roman comenzaba a decirle que todavía no se había terminado, simplemente tenía que quedarse quieto, tomando a Hannibal de la cabeza, para luego comenzar a levantarlo y acercar sus manos a la boca del caballero, y uno por uno fue arrancándole todos los dientes. El comandante del Imperio de Cronos, observando esta situación, comenzaba a gritarle a Roman que tenía que detenerse. Al otro lado del cráter le preguntaba al chico que cómo podía cometer un acto tan atroz frente a todos. Lo que acaba de hacer había cruzado la línea completamente, y por supuesto esta era una advertencia para el prota. Roman, al escuchar eso, le dijo al hombre que solamente estaba diciendo tonterías. Si dices que enfrentaría su espada, entonces debe de estar preparado para hacerlo. Y para finalizar este capítulo nos mencionan que el verdadero demonio celestial ha reencarnado en el mundo. Espero que les haya gustado el video, nos hemos quedado en el capítulo 152, así que estamos al día con esta historia, tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la misma. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.